convencido, tío. ¿No has cogido boli? Te puedo prestar el mío. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Estamos ya preparados y preparadas? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a empezar con esta rueda de prensa para explicaros esta iniciativa que son unas acciones de reequilibrio territorial que hemos venido a denominar artefactos por por sus características singulares e innovadoras y que, pues queremos hacer públicas hoy en su forma primera, que es la de anteproyecto. Hoy lo que os vamos a presentar aquí es una primera idea, una primera propuesta más acabada, que pueda ser sometida a discusión pública, que pueda ser sometida a la consideración de todos y todas los implicados en la vida de los distritos donde queremos llevarlas a cabo, y que es pues una idea que ponemos sobre la mesa, que entendemos que es necesaria, tanto para avanzar en la dotación de vivienda pública en régimen de alquiler en los distritos de Madrid, en toda la ciudad, y hacerlo de una manera equilibrada y distribuida por la ciudad, como en lo que se refiere a la dotación de equipamientos públicos que son necesarios, desde luego, para dar servicio a aquellos vecinos y vecinas de los distritos, en algunos casos con unas carencias importantes en materia de dotación cultural, deportiva, educativa, sanitaria, etcétera, y que entendemos que con esto pues también, pues evidentemente se trata de reequilibrar esos déficits que sufren muchos de nuestros distritos. Y se trata de hacerlo además de una manera innovadora, incidiendo en cuestiones que generalmente pues igual no se tocan con tanta intensidad como pretendemos hacerlo con la instalación de estos artefactos, con el despliegue de estos proyectos que combinan, como he dicho, la vivienda pública con los equipamientos públicos para el barrio donde se instalan. Son, como decía, un modelo innovador de dotación pública que pretende establecer una relación nueva entre el espacio público, el espacio común y el espacio privado. Así combina en una misma pieza, en un mismo edificio, viviendas, espacios comunes para la gente que se aloje en esas viviendas y equipamientos para los vecinos y vecinas del barrio. Equipamientos que responderán, en lo que se refiere a su uso como a su modelo de gestión, a las necesidades que expresen los vecinos y vecinas en el proceso de consulta y los procesos de concertación que se pondrán en marcha en adelante una vez hemos tenido acabada esta primera idea, este primer anteproyecto. Son proyectos que incorporan, como decía, la dimensión de la sostenibilidad, edificios sostenibles que minimizan el impacto ambiental mediante el uso de energías renovables, mediante la instalación de cubiertas vegetales, paneles de energía solar, etcétera, y en el que se combinan, pues como decía, espacios comunes y públicos, contarán con zonas comunes para uso de los residentes y un equipamiento de uso público, que puede ser un centro cultural, oficinas, un espacio de coworking, espacios que puedan dinamizar la actividad comercial de pequeño comercio o de hostelería incluso, y que, por supuesto, también sean espacios libres, peatonales, pequeñas plazas, etcétera. Esto es muy en resumen la idea marco en la que se recoge, que se conceptualiza esta actuación. Tenemos, en principio, en marcha o más avanzadas tres anteproyectos, concretamente el de Carabanchel, el del distrito de Hortaleza y el de San Blas. Y bueno, yo le dejo paso, no sé cómo vamos a hacer primero, si primero va a hablar Antonio.
¿sí? Bueno, pues Antonio va a dar unas pinceladas de carácter más técnico sobre el proceso y sobre algunas particularidades que rodean al proyecto, y luego las concejales presidentas de los distritos de Hortaleza y de San Blas abundarán con un poco más de detalle en los proyectos de su distrito. Vale, gracias Nacho, buenos días. Por mi parte explicar técnicamente el proceso, cómo se ha hecho básicamente. Como ha dicho Nacho Murgui, es un proyecto enmarcado en el Fondo de Reequilibrio Territorial. Es netamente un proyecto de reequilibrio territorial, tanto en la parte dotacional, en cuanto a que va a incluir dotaciones sociales en barrios que lo necesitan, como en la parte de vivienda, en cuanto a que la vivienda pública en sí es un proyecto de reequilibrio territorial, por definición, puesto que va dirigida a personas con mayores dificultades para acceder al mercado. Por tanto, es netamente un proyecto de reequilibrio territorial. El acrónimo es ARTES, Actuación de Reequilibrio Territorial. De ahí viene lo de artefacto, Actuación de Reequilibrio Territorial de facto, digámoslo así. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho estudiando las necesidades de cada distrito o barrio donde se ubica. Se ha hecho un estudio de necesidades y diagnóstico del entorno urbano, se han estudiado las carencias y déficits dotacionales y las características sociodemográficas y necesidades sociales del barrio o distrito donde se ubica. Y de este estudio ha salido un anteproyecto. Se trata de un anteproyecto que, por tanto, hasta que se convierta en proyecto, admite cambios. Por eso es un anteproyecto abierto. Los siguientes pasos, y con esto yo termino, son precisamente hacer proceso de consulta a los vecinos y entidades de los barrios distritos donde se ubica. El siguiente paso es ya la licitación pública del proyecto, de la redacción del proyecto por parte de la empresa municipal de la vivienda y suelo. El siguiente paso es la construcción por parte de la empresa municipal de vivienda y suelo del propio equipamiento. Y a continuación ya viene la puesta en marcha tanto del dotacional vinculado al barrio como de las viviendas que tendrán el proceso de adjudicación según las tipologías definidas y la normativa municipal vigente. Estos son los pasos siguientes y la explicación de cómo se ha hecho. Por mi parte, nada más, salvo que queráis preguntar alguna cosa. Ya doy paso a la concejal de San Blas, a Marta Gómez Laoz. Hola, buenos días. Bueno, disculpad, estoy afónica, mal día para ponerme afónica. Solamente deciros que, bueno, ya Nacho y Toño ya han dicho, lo han explicado bastante bien el proyecto. Es algo que a mí personalmente, como presidenta del distrito, pues me hace muchísima ilusión. Creo que no solo tiene el aspecto de vivienda pública que tanta falta hace en Madrid, sino sobre todo también de dotación para las vecinas y los vecinos de la zona, ¿no? Se ha hecho un estudio para este proyecto, se ha hecho un estudio bastante exhaustivo, hablando con las asociaciones y con las vecinas y los vecinos del barrio donde va a estar ubicado el artefacto, precisamente un poco para ver qué necesidades había por parte del tejido social. Esta zona es una zona de San Blas en la que vive gente joven, muy preocupada por la ecología. Hay un huerto urbano cerca del artefacto que también pues, se potenciará su uso, y yo creo que es profundamente interesante la combinación de espacios privados, que será la parte de vivienda pública, con espacios comunes para las personas que vivan en el edificio y también de espacios públicos que hacen muchísima falta, desde luego en esta zona, en general en todo Madrid, pero en esta zona de San Blas especialmente, lugares de encuentro, de reuniones para el tejido asociativo. También habrá una parte dedicada al pequeño comercio y a la hostelería. Creo que es un proyecto muy, muy ilusionante, a mí desde luego me hace mucha ilusión, y todas las conversaciones que hemos tenido con las vecinas y los vecinos pues también están ilusionados y con expectativas de todo lo que va a suceder, por así decirlo, en este espacio que vamos a proyectar. Y bueno, pues nada, si queréis luego contestamos alguna pregunta.
Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues el artefacto de Hortaleza es también un lugar que tiene como fin el tener un espacio público, como bien comentaba Marta, de encuentro de los vecinos. Tiene programa, está en el anteproyecto, vienen reflejadas el que tenga cabida para 31 viviendas de 1 y de 2 dormitorios. También va a tener un auditorio con una capacidad de 100 personas, va a tener en la parte de arriba, esto es lo que dice el anteproyecto, luego hay que debatirlo desde luego con las asociaciones de vecinos si les parece bien esta estructura. Va a tener en la parte de arriba del edificio una lavandería común, en la parte de abajo va a tener cocinas y comidas y comedor también común, para que sirva pues eso, de encuentro vecinal. Va a tener sitios donde los vecinos van a poder decidir hacer ahí pues, las actividades que consideren. Y la verdad es que lo hablábamos antes, Hortaleza pues es un distrito que tiene necesidad, desgraciadamente, de vivienda pública y bueno, pues lo que se ha buscado es el tener ahí unos recursos para las posibles necesidades que se puedan plantear por los vecinos. Y lo mismo que Marta, dispuesta a responder a las preguntas que hagáis. Buenos días, soy Belén García de Televisión Española. Quería saber hasta qué punto se va a consultar a los vecinos, porque parece cierto que los anteproyectos, como dicen, sí están bastante avanzados en cuanto a idea y bueno, pues todas estas imágenes que estamos viendo. No sé qué capacidad hay de modificar todo o no, o si sustancialmente el hecho de que vaya a haber ahí vivienda libre, eso es algo innegociable. Puede ser que se cambie algunas cosas o no, pero realmente las parcelas van a ser para eso. Y bueno, pues esencialmente eso de momento. Gracias. Bueno, fijaos hasta qué punto se va a consultar a los vecinos, que ya se ha consultado hasta el anteproyecto. En pocas ocasiones conoceremos en las que un ayuntamiento consulta un anteproyecto de una idea a los vecinos y vecinas. Prueba de ello es que los vecinos y vecinas se han enterado, a veces, pues indirectamente, y cierta dinámica de teléfono roto que caricaturiza la cosa y resalta unos rasgos en lugar de otros y agita espantajos que no vienen a cuento. Creo que de la pregunta que haces hay un elemento que es muy importante, que es el elemento de vivienda. Son viviendas, por ejemplo en el caso de Hortaleza, es suelo residencial, es decir, que independientemente de que se haga ahí este proyecto o se hiciera otro, siempre iba a ser vivienda. El Ayuntamiento de Madrid tiene que desarrollar una política de vivienda activa, tiene que garantizar, en la medida de sus posibilidades, el acceso a la vivienda, porque es un derecho que está recogido, además, en la Constitución española, y tenemos herramientas e instrumentos para desarrollar esa política. Y, bueno, pues tenemos recursos, entre otras cosas, suelo de propiedad municipal y que, según el Plan General de Urbanismo, se tiene que emplear como suelo residencial. Y este es el caso. Pero vamos, que del paso del anteproyecto al proyecto, por supuesto, se pueden modificar muchas cosas, pero nuestra propuesta, la que ponemos sobre la mesa, es esta, efectivamente. Hola, yo soy Belén Kaiser, del País. Mi pregunta es, todo esto, hasta llegar a este punto, hasta llegar a los primeros pasos que habéis dado para detectar las carencias y las necesidades de los barrios, parte de los propios vecinos que os han planteado en distintas ocasiones qué carencias tenían y demás, porque, por ejemplo, con el barrio de Las Rejas concretamente hay un montón de cosas que llevan mucho tiempo reivindicando y que sí que parece que se ven en algunas de las propuestas. No sé si el germen de todo esto fue precisamente las propuestas de los vecinos y qué pedían ellos y qué les dais con esto de lo que pedían. Sí, o sea, efectivamente, nosotros desde
que llegamos al distrito, pusimos en marcha un plan participativo que ahora ya se va a concretar y a formalizar en los foros locales, y ya entonces, que fue en el otoño de 2015, recogimos muchas propuestas de las vecinas y los vecinos del distrito. Efectivamente, en Las Rejas, que tienen también otros problemas, indudablemente, ¿no? Pues problemas serios de movilidad, pero una de las carencias es precisamente espacios públicos para ser utilizados pues, por asociaciones, reuniones. Entonces sí que lo hemos tenido en cuenta desde el primer momento, vamos. Sí, bueno, responde primero a los proyectos que también llevábamos nosotros en nuestro programa a la hora de presentarnos a las elecciones, en el programa de gobierno. Responde, por supuesto, a las demandas que han ido detectando los concejales y las concejalas de distrito, que no olvidemos que son un elemento indispensable y el principal elemento el que tiene el ayuntamiento en cada zona de Madrid, en cada distrito, y por supuesto también en el proceso de elaboración de los anteproyectos sí que ha habido sesiones dedicadas a detectar con mayor precisión aún esas necesidades. Si pretendemos que el artefacto resuelva todas las necesidades dotacionales del distrito, no, pero sí algunas que han sido señaladas como más urgentes o como especialmente necesarias, ¿no? Hola, buenos días. Felipe Serrano, Cadena SER. De los artefactos se ha hablado mucho antes de que nacieran, incluso por circunstancias que son bien conocidas. ¿En qué medida estas circunstancias bien conocidas, ajenas al proyecto o paralelas al proyecto, han enturbiado el proceso? Y luego, en segundo lugar, entiendo que estamos también ante una especie de experimento social al combinar lo privado, lo común con lo público. Quería saber si hay experiencia de este tipo de edificios sostenibles para el reequilibrio territorial y con qué resultado. Bueno, con respecto a las circunstancias que han podido rodear, yo creo que no enturbian el proceso, es decir, que bueno, son cuestiones que se producen de una manera que creo que es natural, es decir, salen algunas informaciones más o menos incompletas y generan unas inquietudes o pueden generar cierta inquietud al ser incompleta esa información. Yo creo que está bien, que ahora pues la información es más completa y a medida que vayamos avanzando en la definición del proyecto podremos incluir parte de esas inquietudes y desde luego tranquilizar pues aquellas cuestiones que puedan resultar más difíciles de entender en algunos casos, etcétera. Ahora bien, en Madrid, insisto, hay 14.000 solicitantes de vivienda pública y hay que dar una salida a esas personas que están solicitando vivienda pública. Entonces, bueno, si ese es el aspecto que preocupa, yo creo que los vecinos y vecinas de Madrid y bueno, la totalidad de sus representantes políticos y del tejido social de la ciudad entiende perfectamente que hay que tomar iniciativas para responder a esta demanda que no está siendo hasta ahora atendida como debía ser por las instituciones públicas. En lo que se refiere al carácter experimental, bueno, yo preferiría emplear el término innovador, ¿no? Pero también matizándolo, es decir, si bien en esta ciudad no hay muchas experiencias de este tipo, aunque quizá podríamos señalar algunas que, bueno, pues debido a la diferencia del momento, pues no eran exactamente esto, pero sí que hay experiencias como la Torre de Vallecas o la Forja en su momento, también en Orcasitas, que pudieran servirnos de referencia cercana en el espacio. Pero hay otras experiencias a lo largo de todo el mundo que recogen este tipo de innovación social, si se quiere. Por lo tanto, su carácter experimental ya queda limitado en tanto en cuanto que tenemos experiencias a las que podemos mirar y ver que los resultados son positivos en lo que se refiere a la transformación de algunas zonas que en su momento pudieron sufrir cierto deterioro o en la aportación a zonas que están desarrollándose de equipamientos, de algunos elementos de los que pueden haber sido deficientes. En toda Europa hay experiencias de este tipo y bueno, pues los resultados suelen ser buenos. La combinación de elementos comunes en las viviendas pues es una
vieja tradición en algunas ciudades como Nueva York, por ejemplo, que tienen pues las lavadoras en una de las plantas, pero a lo largo y ancho de Europa, experiencias con servicios comunes de edificios, cubiertas transitables y vegetales, donde se producen experiencias de huertos comunitarios que además aportan al desarrollo de la vida comunitaria, que es una de las cuestiones que en ocasiones los vecinos y vecinas de ciertas zonas pues señalan como una carencia. Es que en este barrio no hay elementos precisamente que nos permitan relacionarnos en el espacio público con nuestros vecinos y vecinas, sabiendo además que ese es un recurso que es importantísimo a la hora de desarrollar nuestra vida y nuestra existencia en la ciudad, ¿no? Sí, yo quería añadir que en algunos casos, de hecho, recuperamos algo tan tradicional como son las corralas. O sea, que realmente parte de las ideas que estamos poniendo sí son innovadoras, pero en otras ocasiones, de hecho, es una vuelta a modos de vida más tradicional, ¿no? que precisamente hemos perdido en la actualidad, porque vivimos en bloques en los que ni siquiera conocemos a veces ni a nuestros vecinos, bueno, a los del piso sí, pero a lo mejor a los del piso superior no. Y precisamente, vamos, en el proyecto de San Blas se recupera el concepto de corrala, que es tan tradicional. Y también señalar que en el urbanismo que hemos tenido en esta ciudad en los últimos años, lo que ha ido potenciando han sido estas manzanas de bloques cerradas en las que conocemos a los vecinos porque vamos a la piscina, y la idea también de estos espacios es que se salga de estas manzanas cerradas, que se conozca al de la manzana que está al lado y que se haga de verdad vecindad, no solamente estos núcleos cerrados. Y entonces, vamos, yo creo que la experiencia va a estar muy bien, desde luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Mar de Onda Madrid, detrás del trípode. ¿Qué tal? Bueno, se me ha adelantado un poco Marta, quería saber de cada artefacto qué le puede caracterizar, que no tiene el otro. Me imagino que cada uno tendrá algo en concreto. El tema de la corrala, por ejemplo, en el distrito de Marta. Quería ir un poco a lo práctico para saber qué tipo de perfil hay de aquella persona que va a poder tener el derecho a la vivienda, porque al final es un derecho que me imagino que sale en alquiler con derecho a compra. Si en cada, no sé, en cada artefacto hay un perfil un poco más determinado, y el proceso, si va a ser a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, si cada distrito tiene ya algunas familias de especial necesidad o cómo va a poder ser. Y luego me imagino que en plazos los tres a la vez, los tres proyectos a la vez, y los tres se podrán llegar a habitar a la vez, no sé. Yo tal vez te voy a contestar las características del artefacto de Hortaleza. La idea es que sea sostenible, de hecho todas las viviendas van a estar, vamos, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el edificio, todas las zonas van a estar orientadas al sur para que tengan una optimización energética, y va a ir más en el sentido de la sostenibilidad. Lo que decías en cuanto a la gente que va a ocupar esas viviendas, esto se va a hacer con por el reglamento de la MVS. No puede ser de otra forma, vamos. ¿Sobre los plazos? Sí, los plazos. Sí, sobre los plazos, bueno, la previsión es a lo largo del 2017 hacer el proceso de consulta, también en 2017 licitar y finalizar la redacción de proyectos. Con mucha suerte quizás pudiera comenzar la construcción a finales del 17, o si no, en el 18 sería la construcción, y la idea es que a lo largo de 2019 pueda estar en marcha tanto la parte a finales más bien de 2019, la parte dotacional y las viviendas. Esa es la previsión de plazos que tenemos inicialmente. Hola, soy María López de la agencia EFE.
Quería preguntar sobre esa consulta a los vecinos, porque los vecinos de Valdefuentes negaban que se les hubiese consultado y, sobre todo, consideraban que este edificio de viviendas llegaba en un momento en el que el barrio no tenía suficientes dotaciones de por sí y que lo que hacía era llevar a gente con menos recursos, decían los vecinos, a un espacio infradotado. Si estos edificios van a ir acompañados de más dotaciones en el barrio, más allá de las propias del propio artefacto o no. Y en segundo lugar, ¿cuánto va a durar el proceso de consulta? Porque si tiene que ocurrir todo en el 2017, si tenéis un poco el plazo más cerrado. Muchas gracias. Muy bien. Por supuesto, como decía antes, la construcción de este equipamiento no agota la construcción de los equipamientos que tenemos que construir en un barrio como el de Valdebebas. Efectivamente, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid tienen que, tienen que construir los equipamientos que son necesarios para dar servicio a los habitantes presentes y futuros de ese barrio. Porque no olvidemos que estamos hablando ahora mismo, no sé si son de 30 viviendas, 31 viviendas las que están pensadas para el artefacto de Hortaleza. Es decir, el impacto que en términos de equipamientos tiene eso en un barrio de esas características no es muy grande. De todas formas, por supuesto que esa inquietud porque los vecinos y vecinas tengan los equipamientos necesarios, pues es muy lógica dentro de los vecinos y, por supuesto, del Ayuntamiento y de todas las instituciones públicas y será atendida. Ahora bien, señalemos también el hecho de que el artefacto aporta un equipamiento que ha sido demandado por los vecinos del distrito. Es decir, que no viene a agravar una situación de carencia de equipamientos, sino a paliarla. Y que, además, pues la vivienda pública, como decíamos, habiendo 14.000 solicitantes de vivienda pública a la espera, pues también es, sobre todo que estamos hablando de una parcela de uso residencial. En lo que se refiere a la consulta, lo que se ha hecho ahora, insistimos en el hecho de que es un anteproyecto, es decir, es la propuesta que ponemos sobre la mesa. La prueba de que se ha consultado a vecinos de la zona es que los vecinos de la zona saben, conocen que esto estaba, pues se está ideando y se está planteando. No vamos a hacer un proceso de consulta que se dilate excesivamente en el tiempo, es decir, no vamos a caer en la parálisis por el análisis, sino que, pues ponemos la propuesta sobre la mesa y a través de aquellos espacios de concertación que están previstos para el desarrollo de nuestras políticas en los distritos, pues se preguntará, se consultará y se mejorarán estas propuestas. ¿Qué tal? Fernán González de OK Diario. Tenía varias cuestiones muy breves. En primer lugar, si se ha contestado ya lo siento, me gustaría saber por qué no se ha invitado a los vecinos que les hubiera gustado estar hoy aquí. Bueno, porque esto es una rueda de prensa y, como bien sabes, a la rueda de prensa a quien se invita es a los medios de comunicación. A las reuniones con las asociaciones de vecinos se invita a las asociaciones vecinales y a las asambleas se invita a los vecinos. Pero a las ruedas de prensa, en principio, que yo sepa, a quien se invita es a los medios de comunicación. De acuerdo. Por otra parte, me gustaría saber si se sienten cómodos con el término comunas para este tipo de artefactos donde la gente pues va a vivir en común, etcétera, etcétera. ¿Les parece adecuado este término? Bueno, en realidad este término nosotros no lo hemos empleado nunca. Quizá, y de hecho, si has estado al principio de la... Perdona, no, que he llegado tarde. Llega un poco tarde. En ningún momento hemos hecho referencia a eso porque no es más que una caricatura interesada. Es decir, nosotros en ningún momento se plantea ningún aspecto que pueda señalar o que pueda hacer referencia a la cuestión de las comunas. Yo creo que es una caricatura de carácter propagandístico, fundamentalmente. Y por último, me gustaría saber, en relación a la comisión de investigación de contratos menores que pide el PP por el tema de GA21 relacionado con este caso, me gustaría saber si hacen algún tipo de autocrítica para a partir de ahora evitar suspicacias de gente que tenga que ver con empresas adjudicatarias, etcétera. Gracias. Nosotros hemos seguido el procedimiento ordinario, el que hay que seguir en estos casos. Hemos sido absolutamente escrupulosos con ese procedimiento y si lo que se plantea es que se haga cada vez que se hace un procedimiento de este tipo, se chequee a ver si entre los empleados de esas empresas hay alguna persona que tenga alguna vinculación con el tejido asociativo, con Ahora Madrid, con los partidos de izquierda o en general sea un Rogelio,
Pues mira, no lo vamos a hacer porque no estamos en los tiempos del macartismo. El Comité de Actividades Antinorteamericanas, que yo sepa, todavía no funciona en esta ciudad. Esperamos que así sea. Y las purgas pues terminaron con la dictadura. Hola, buenos días. Luca Costantini del País. Quería saber los 3 anteproyectos, quién los redactó, si el ayuntamiento, la MUS o algunas empresas, y en el caso de que fueran las empresas, ¿qué empresas? Simplemente esto. Gracias. No he entendido la pregunta. Sí, los anteproyectos se hizo un concurso, un contrato, perdón, y se presentaron empresas en todos los casos, es decir, se presentaron en cada uno de los casos tres empresas y se adjudicó en todos los casos a la oferta más barata, en este caso, ¿no? Entonces, el nombre de las empresas, pues creo que me lo he traído, pero vamos a ver. En el caso del artefacto de Carabanchel, la empresa es Zuloarc. En el caso del artefacto de Hortaleza, la empresa es GA21. Y en el caso del artefacto de San Blas, la empresa es Técnica Eco, Soluciones Ecológicas en la Construcción. Ya digo, en todos los casos se eligió entre tres propuestas y en este caso, en todos los casos, ha sido a la propuesta más barata. Es por el tema de cohousing, que es un poco también más por lo que yo vengo. Precisamente el de Hortaleza suena mucho, o por lo menos se parece mucho, tal como lo habéis descrito, al tema de cohousing. Y como ya hay otra cosa parecida que se está haciendo justo en Matadero, era para saber si vosotros lo que tenéis un poco en mente es precisamente intentar en toda la vivienda pública o en alguna de la vivienda pública que se haga, seguir un poco esta filosofía de trabajo de cohousing. Cohousing verde o cohousing... Suena un poco a eso, vamos, por eso lo pregunto. Sí, nos inspiramos y aspiramos a dar continuidad a todos esos proyectos que tienen cierto carácter innovador y que fomentan un modelo de convivencia más conectados entre sí, más conectados con el entorno y que combinen los usos residenciales con los usos dotacionales. Y bueno, pues sí, pues desde luego todos esos modelos son una inspiración para nosotros. ¿Tenéis idea de hacer más cosas en esta dirección? En este momento estamos recogiendo las propuestas que hay de los distritos para el desarrollo del Fondo de Reequilibrio Territorial de este año y entendemos que sí va a haber más propuestas en esta dirección. Vamos, nuestra idea es que las haya, desde luego sería lo que nos gustaría, pero como está sujeto a lo que digan los distritos, por supuesto. Okay, gracias. ¿Preguntas más? Vamos a terminar. Sí, está por aquí. Hola, buenos días. Flavia Merlade, de Telemadrid. Yo tenía primero una duda. Cuando hablan de consulta, entiendo que el nivel de consulta no va a llegar al de la semana que viene de ir a unas urnas a votar. Y luego, como segunda pregunta, nada que ver con esto, ya que hablan ustedes de informaciones que generan cierta inquietud, quería saber si les genera alguna inquietud, qué opinión les merece el hecho de que Pablo Iglesias le haya ofrecido a Íñigo Errejón la candidatura de la Alcaldía de Madrid en el año 19. Gracias. Con respecto a la consulta, no vamos a seguir, efectivamente sería devaluar los métodos de consulta de los que disponemos, que cada proyecto concreto que afecta a una parcela de 2.000 metros cuadrados lo lleváramos a las urnas, ¿no? La gente terminaría mandándonos a la porra. Es decir, hay otras fórmulas para realizar esas consultas. Afortunadamente, Madrid es una ciudad que tiene un tejido social articulado y, por lo tanto, podemos preguntar también a las asociaciones. Y, bueno, existen las juntas de distrito. Bueno, y ahora, además, se ponen en marcha los foros locales, que también son otro elemento a través del cual pues, los vecinos y vecinas pueden darnos su opinión y esa opinión, como dice el reglamento, va a ser referencial para las concejales y para las concejalas y los concejales de distrito, con lo cual hay fórmulas
que no son tan extensivas y tan costosas, digamos, para una cosa tan puntual y tan pequeñita como una consulta de este tipo, ¿no?, a la que hacía referencia. Y con respecto a la segunda pregunta, la verdad es que no tengo ni inquietud ni opinión. Hola, ¿qué tal? Aquí, Pablo Gómez de La Razón. Tenía una pregunta, no tiene que ver con el tema, pero aprovechando la presencia de la concejala de Hortaleza, quería preguntar el estado en el que está el proyecto para construir un polideportivo, el Valdebebas Sport Club. Depende de Cultura, pero no sé si hay algún avance, si se va a desbloquear ese proyecto. Muchas gracias. El proyecto de Valdebebas Sport Club se envió ya a Cultura, la Dirección General de Deportes, desde el distrito, haciendo constar que en el distrito lo que defendíamos era la gestión directa de todas las instalaciones municipales, fuera deportiva, cultural. Así se le transmitió al club en 2 ocasiones mínimo. Y como esté, seguimos defendiendo el que todas las dotaciones que se hagan en ese distrito y en el resto de Madrid sean de gestión directa municipal. Muchas gracias y gracias por asistir. Sí, gracias. Gracias.